Hoy estaremos conversando sobre pensamiento conectado y distribuido en la educación por mi persona, Adriana Siciliano, doctorante del programa de doctorado en educación. La educación se basa en el conocimiento, el cual está enfocado en paradigmas y enfoques novedosos que van a resolver los problemas socioeducativos desde un enfoque positivista o enfoques y teorías más pluralistas y abiertas, donde las acciones del aprendizaje no residen exclusivamente en una sola persona, sino en individuos, grupos, ambientes simbólicos y físicos. Pensamiento conectado y distribuido en la educación, ella se centra en el trabajo en equipo, lo que propende a un mejor aprovechamiento del conocimiento, maximizando así la capacidad de resolución de los problemas. En el conocimiento distribuido, los nuevos modelos de aprendizaje están basados en nuevas tecnologías de investigación como son el Internet, lo cual promueve el aprendizaje, el cual se va a tornar global. En el pensamiento distribuido se ha conformado un pensamiento holístico que se ha conectado y distribuido en el campo educativo, por cuanto se ha hecho necesario enseñar y aprender de forma conectada. Asume que nadie tiene el conocimiento, sino que éste se encuentra distribuido en el conjunto de personas implicadas en el desarrollo de un proyecto común. Por tanto, ha surgido una nueva forma de aprender denominada conectivismo, el cual postula que el aprendizaje puede residir dentro de una organización y está enfocado a conjuntos de información especializada cuyas conexiones permiten aprender y pautan otra manera de apropiarse del conocimiento. Por lo tanto, se considera importante investigar la realidad y la cotidianidad de las organizaciones, grupos y personas internas y externas al sistema educativo por medio de una educación conectada y distribuida. Como conclusión, en la educación el conocimiento trasciende lo tácito. Los fenómenos educativos cotidianos potencian una reflexión de los sujetos y las instituciones que intervienen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Pensamiento colectivo y co-creado en espacios educativos abiertos. Rafael Moreno, doctorante. Programa de posgrado, proyecto doctorado en educación. Mayo 2021. Seminario Innovación y Tecnología. La inteligencia debe ser comprendida desde su sentido etimológico, es decir, trabajar en conjunto, interleger, como punto de unión no solo de ideas, sino también de personas construyendo la sociedad. Terrer Levy. En la sociedad actual, tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje se han replanteado, enfocándose en el uso de los recursos tecnológicos en atención a la generación de modelos educativos abiertos, flexibles e interactivos, es decir, debemos de cotejar que el aprendizaje debe ser hacia modelos educativos, evidentemente abiertos, mucho más flexibles que los que anteriormente estamos acostumbrados. Recordando que la mayor parte de los nuevos conocimientos ocurren en espacios externos a las organizaciones, lo que permite ubicar la educación no formal como ámbito que contribuye en el logro de aprendizajes útiles para la vida, por lo cual se esboza la necesidad justamente de la educación o de que la educación hoy en día incorpore la formación de individuos considerando el desarrollo de un pensamiento conectado, por cuanto las herramientas tecnológicas dan apertura a procesos de interactividad, conexión, descentralización de las propuestas y desde el punto de vista propuestas educativas y la consecución de un aprendizaje recíproco y distribuido. En este mismo orden de ideas emerge entonces la necesidad del uso de la tecnología digital partiendo de la propuesta del constructo colectivista sustentada en la construcción del conocimiento desde la diversidad de opiniones
el conectar nodos o fuentes de información, es decir, que es mucho más diversa la información y el aprendizaje es mucho más oportuno. De tal manera que el interés primario de cimentar la educación mediada por el uso de tecnologías digitales y la práctica o la praxis del pensamiento colectivo y conectado se sustenta en el área de que el colectivismo como nuevo modelo impulsa el aprendizaje abierto y la formación a partir de las redes de conexión colaborativo, es decir, dando la flexibilidad y consolidación de entornos educativos formales y no formales. Hola, soy la doctora Marlene Patiño, especialista en traumatología y ortopedia, cursante del doctorado en educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral en Venezuela. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que es completamente nuevo para mí, de la linealidad a la multisecuencialidad en el acto educativo. El uso de las tecnologías digitales propone nuevas formas de informar, comunicar y educar. Se ha dado paso de un discurso lineal y secuencial hacia uno de tipo multisecuencial, en donde gran volumen de información y de datos está disponible en la palma de la mano a solo un clic, profesores como de estudiantes. Se ha reconfigurado el lenguaje, dando paso a un nuevo sistema de lenguajes que han transformado no solo la forma de leer, escribir y codificar los datos e información, sino también las formas de enseñar y de aprender en la denominada sociedad red. De esta forma podemos decir que estamos dando paso de la linealidad y la secuencialidad del modelo tradicional educativo, en donde el profesor da la lección, el estudiante toma apuntes y realiza las actividades sugeridas por el profesor, hacia la multisecuencialidad, el modelo multisecuencial de amplificación y enriquecimiento de los intercambios sociales, lingüísticos y educativos. En este sentido, autores como Herman, en 2015, refiere que existen varios tipos de lenguaje. Estos lenguajes se pueden identificar de la siguiente manera: el lenguaje multimedial, el lenguaje hipermedial, el transmedia y el lenguaje hipertextual. El lenguaje transmedia refiere a la integración de imagen, sonidos, enlaces, y su desarrollo se da en las múltiples plataformas que ya conocemos, como el Instagram, el Facebook, el Google, el Telegram, WhatsApp, etc. Multimedia es el uso integrado de varios medios para transmitir una información, tales como imágenes, audios y textos. Hipermedia es la suma del hipertexto más la multimedia. El término hipermedia sirve para designar al conjunto de métodos o procedimientos que permiten escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como texto, imagen, sonidos, video, mapa y otros soportes de información. Entonces, el hipermedia o la hipermedia es la combinación del hipertexto y multimedia. Es una red hipertextual, es un conjunto estructurado de medios y a su vez incluye videos, imágenes, textos y audios. El hipertexto lo constituyen los textos abiertos, que poseen múltiples trayectos y elecciones en su recorrido. Este es un término que fue acuñado por Ted Nelson en 1965. También se puede decir que es una forma de organización del conocimiento que proporciona un acceso multisecuencial a la información. O visto de otra forma, es un sistema de organización y presentación de datos basados en la vinculación de textos o gráficos, el cual amplía el texto y lo conecta a otros referentes a través de nodos, de vínculos y enlaces, lo cual permite al usuario acceder a la información en la forma como él desee. Puede acceder a la información en una forma secuencial, lineal o multisecuencial.
Según el diccionario de la Real Lengua Española, hipertexto es un conjunto estructurado de textos, gráficos, etc., unidos entre sí por enlaces, conexiones y lógicas. Del texto lineal al texto hipertextual. Veamos qué pasa. El texto lineal está limitado a una organización lineal o secuencial, línea por línea, relacionados en forma continua e indisociable, mientras que el hipertexto se puede consultar siguiendo distintos caminos llamados referencias, enlaces, vínculos, hipervínculos y nodos. Este aspecto beneficiará al acto educativo, ya que la producción del pensamiento no se limitará a lo secuencial, a lo lineal, sino a lo multisecuencial y con esto a la configuración de una educación colectiva, conectada y ampliamente interactiva. En lo que respecta al acto formativo, este tipo de lenguajes que impulsan la era del Internet se caracteriza por ser estimulantes en el proceso de internalización del acto educativo, ya que combinan información visual, sonora y de animación, lo que posibilitaría mayor interés y activación del contenido emocional por parte de los educandos. Lo que rescatamos de autores como Landau y Casani es que los nuevos lenguajes empleados por las tecnologías digitales, a diferencia de otros formatos como el texto impreso, que encierra linealidad, estos nuevos discursos poseen la capacidad de generar procesos de creación y navegación, aunque esto dependerá de sus usos y sus prácticas. La emergencia del hipertexto deberá considerar en su debate la ampliación de lo que traía el texto literario a través de su escritura secuencial y la oralidad, hacia una escritura no secuencial, con ramificaciones que permiten una libre elección al lector y quienes aprenden. Este último aspecto corrobora que el acto educativo ya no solo reside en las instituciones educativas, en los textos impresos y los currículos cerrados, sino en una diversidad de espacios, recursos y lenguajes, debido a que ahora tenemos dinámicas muy distintas a la educación tradicional. La incorporación del pensamiento colectivo conectado y de las nuevas formas discursivas del hipertexto en el acto formativo, es clave tener en cuenta que estos espacios pasan por la incorporación de la cibercultura. La cibercultura se entiende como un conjunto de sistemas culturales surgidas con las tecnologías digitales que inciden en el acto escritural y formativo, y no solo como un sistema de símbolos de comunicación y prácticas y actuaciones sociales. Les diserto sobre la narrativa digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje como parte del programa de posgrado, Proyecto Doctorado en Educación, sede Ciudad Ojeda. Mi nombre, Dr. Giuseppe Ferrer, Seminario de Innovación y Tecnología, mayo 2021. Tal como lo describe Alberto Echeverry en el año 2011, el hipertexto, un sistema de escritura electrónica que organiza información de modo no lineal, con base en estructuras red, esto es, estructuras construidas por nodos y enlaces. De allí que el concepto de narración digital es una forma de expresión para contar historias mediante el uso de herramientas digitales y transmitirlas con mayor expresividad, y que éstas capten mejor la atención del lector, donde la creatividad de su autor es fundamental. De tal manera que
La narrativa audiovisual encontró asidero en la consolidación de las tecnologías digitales, ya que permitió el paso de un discurso lineal, plano y secuencial hacia la integración de discursos dinámicos, flexibles y bifurcados, es decir, hipertextuales, que son parte de las narrativas digitales, representadas por los ordenadores y tecnologías móviles. Los medios tradicionales son lineales. Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de entorno de inmersión donde el lector es a la vez creador. Echeverry 2011, página 11. De tal manera entonces que ciertamente la narrativa digital es un género literario que engloba la novela y todo tipo de relatos. Estos escritos recogen unos hechos, los cuales les suceden a personajes que son los que realizan las acciones. En tal sentido y desde una perspectiva pedagógica y de sentido de aula, López en el año 2014 invita a reflexionar en torno a los aportes conceptuales del psicólogo cognitivista Jerome Bruhl, el cual refiere la categoría pensamiento narrativo, que se entendería como las condiciones mediante las cuales el sujeto construye un mundo de significados y de comprensión de lo que sucede en el contexto específico. Es decir, que la narrativa es la enseñanza en tanto como estrategia y sostiene que no se trata solo de contar historias a modo de cuentos, sino entender que para darle sentido a las explicaciones en las clases es necesario recuperar el sentido narrativo a los temas, más allá de la escritura disciplinar, según López en el 2014, página 27. Y allí, como observamos en la lámina, la narración digital es el arte de contar historias mediante el uso de herramientas digitales multimedia, imágenes, gráficos, audios, texto, video y animaciones con la finalidad de enriquecerlas expresivamente. Y justamente están compuestas por elementos, tema, argumento, trama, personajes, tiempo y espacio. Sin duda alguna, la estructura lineal ya no es lineal, sino no lineal. Y evidentemente los formatos con interacción transmedia. De tal manera que dentro de todo esto también se incluyen los poderes que contribuyen y la perspectiva pues que nos conlleva, como lo es la atracción, la emoción y el recuerdo, y sin duda alguna mejorar las etapas de la memoria, como lo son en primer lugar la atención, en segundo lugar la fijación, en tercer lugar la retención y en cuarto lugar el recuerdo. Existen diferentes tipos de narrativas digitales, entre las cuales destacan las narrativas multimediales, las cuales integran el uso de lenguajes sonoros y visuales en los procesos educativos o educomunicativos, es decir, lenguajes sonoros y visuales. Las narrativas hipertextuales vincula el uso de textos bifurcados que posibilitan diferentes navegaciones en la decodificación de los relatos o mensajes. Tenemos además también las narrativas hipermediales, las cuales incorporan el uso de lenguajes sonoros, visuales y de textos bifurcados. Y por último, aunque no la menos importante, tenemos las narrativas transmediáticas. Se entiende como la narración de una historia que puede ser leída o interpretada en diferentes plataformas o canales mediáticos. El uso de herramientas tecnológicas con criterios pedagógicos y metodológicos posibilitan configurar nuevas didácticas de enseñanza que facilitan medios y recursos a partir de lenguajes audiovisuales, generando así anclajes de retención y asimilación del aprendizaje en las estructuras cognitivas del educando. De tal manera que entre los objetivos tenemos entonces crear narraciones digitales a través de diferentes herramientas en línea, seleccionar la mejor vía de integración de la narración digital en la docencia
de tu área o materia. Esto es impresionante sin duda alguna, puesto que aquí seríamos un poco más creativos y evidentemente estimularíamos aún más el aprendizaje en nuestros alumnos. Desarrollar materiales de ayuda a la creación y publicación de narraciones digitales por parte de tu alumnado. Es decir, aquí el alumnado tendría que tener la probabilidad de adaptarse a un nuevo medio muy sorprendente y sin duda alguna con muy buenos resultados. Conocer y seleccionar materiales multimedia con las licencias apropiadas para su reutilización en narraciones multimedia. Sin duda alguna, conocimiento y la enseñanza estarían de la mano de tal manera para mejorar sin duda alguna los procedimientos del conocimiento. Entre los debates más relevantes que se han planteado con la eclosión de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje es si la modalidad de estudios en línea posee características diferentes a los procesos de asimilación y retención del conocimiento con respecto a la modalidad de estudios presencial. Tomando como base lo antes expuesto, se hace necesario reflexionar el tema de las mediaciones educativas, con la idea de definir cómo operan aspectos como la interacción, comunicación y transferencia del acto educativo, que en el caso de la educación presencial se da a partir del intercambio de ideas, sentidos y experiencias, mientras que en la educación no presencial, en línea, se da a partir de actos preferentemente como la comunicación asincrónica y el desarrollo de un pensamiento colectivo en la Internet. Es decir, que a pesar de la proliferación en años recientes de las tecnologías de información y comunicación en las escuelas, los estudiantes continúan viéndola como algo tangencial a su trabajo académico. De la misma manera, a los estudiantes en campos tecnológicos se les dificulta a veces aplicar dicha tecnología a disciplinas no técnicas. Por lo tanto, las narraciones digitales pueden servir como puente entre estos grupos, por ejemplo, entusiasmando a un historiador a incursionar en aplicaciones multimedia para explicar a un científico de la computación ideas de la narración mediante tradiciones familiares. Crear y observar narraciones digitales que tienen el potencial de incrementar la competencia para manejar información para un amplio rango de estudiantes. Además, las narraciones digitales encajan naturalmente en los portafolios digitales, permitiendo a los estudiantes no solo seleccionar contenidos representativos en sus asignaturas, sino también crear recursos que demuestren el aprendizaje y el crecimiento del estudiante. Es decir, sin duda alguna, un impacto bastante importante en la educación, en la enseñanza y en el aprendizaje. Sin duda alguna, las tecnologías digitales en el campo de la estimulación de las estructuras cognitivas nos conlleva a que existen formas de pensamientos que deben impulsar el proyecto de la educación en la sociedad. Refiere a generar interactividades y conexiones, las cuales provocar en clases el desarrollo del pensamiento emocional, es decir, de la motivación, que en buena medida se fortalece a partir del uso de las tecnologías digitales, ya que las mismas, en lo que se refiere en el campo de la estimulación de las estructuras cognitivas, pueden generar que el cerebro trabaje de manera sistémica. Así se puede entonces, en este caso, contar con el uso de estos recursos y de esta forma trabaja el lóbulo frontal, la motricidad, el lóbulo parietal, el contenido emocional y el lóbulo occipital, la información visual y el lóbulo temporal, los lenguajes sonoros. Allí en la imagen podemos observar también que en el aprendizaje tiene un juego muy importante o una participación muy importante, sobre todo en el juego, la dopamina, en el desafío, la noradrenalina y en la recompensa, la serotonina. Sin duda alguna que la atención evidentemente la vamos a encontrar o ubicar en el sistema límbico, donde también en ese sentido
tenemos que existe muchas funciones cerebrales, entre ellas está la seguridad, la saciedad, lo atractivo, la novedad y la sorpresa en el resto del cerebro, y la atención focalizada allí mismo en toda esa zona. Es decir, una vez que la información logra llegar a los niveles superiores del cerebro, pueden formarse las redes neuronales por la enseñanza y el aprendizaje, y para que esto suceda pueden activarse 3 neurotransmisores: la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Pero ¿qué zonas del cerebro se utilizaron entonces en este sentido? Tenemos y debemos tomar en cuenta que existen muchas áreas que intervienen en el aprendizaje y que en lo ya aprendido. Tenemos el área de control motor, la primaria, que está en la zona prefrontal. En la zona frontal está la creatividad, el juicio, la planificación, resolución de problemas. El área de Broca, muy importante en cuanto al lenguaje hablado. El área de Wernicke, donde está la comprensión del lenguaje. El área de, básicamente, el tono muscular, donde está el cerebelo. El área del pensamiento visual, que es la occipital, y el área sensorial primaria del corte, que ya en este caso cerca del lóbulo parietal. Evidentemente que el sistema límbico, un sistema que está en la parte cerebral y que es un sistema formado por varias estructuras cerebrales y que constituye una de las partes más antiguas evolutivamente dentro del cerebro. Entre sus muchas funciones se lo relaciona con la vida afectiva y especialmente con los sentimientos primarios básicos como la ira, el miedo y el placer, tal como lo reseña Ordóñez, 2013, página 31. Es que sin duda alguna, como lo refiere Ordóñez, desde la visión evolutiva, primero que todo sentimos, luego pensamos, y este aspecto hace referencia al desarrollo de los cerebros del ser humano, en este caso el rectilíneo, donde están los instintos, límbico, las emociones, y el neocórtex, donde está el juicio y la razón. Aspectos del por qué las narrativas y los relatos deben estar vinculados en la práctica educativa en la sociedad real. A partir de la educación emocional aprenderá cómo expresar sus sentimientos, dónde y cuándo hacerlo y cómo expresar a los demás. También aprenderá a ser responsable de los efectos y sus sentimientos, según Ordóñez, 2013, página 179. Sin duda alguna, las tecnologías digitales en el campo de la estimulación de las estructuras es saber y entender sobre la relación del aprendizaje y la memoria. Y evidentemente, como todos ya sabemos, el aprendizaje y la memoria se ubican en el sistema límbico, que incluye al tálamo, como lo pueden observar allí en la lámina, la corteza prefrontal, el hipocampo y amígdalas. En estos dos últimos se almacena la memoria. Evidentemente, pues que entonces expresamos, sin duda alguna, los aspectos en el desarrollo de los cerebros. En este caso, sin duda alguna, es un cerebro, pero la evolutiva o la explicación evolutiva lo describe en 3. En este caso, el rectil, que son los instintos, el límbico son las emociones, y el neocórtex, el juicio y la razón. Entendiendo entonces un poco sobre las tecnologías digitales en el campo de la estimulación de las estructuras cognitivas, tenemos entonces y explicamos de forma muy simple que el sistema límbico está relacionado con las emociones, con la motivación, con el comportamiento y con el aprendizaje, y de esta forma un círculo que sin duda alguna no es un círculo vicioso, sino un círculo positivo en la generación de reacciones positivas hacia el aprendizaje. Podemos observar también los 3 cerebros, el cerebro triuno, llamado también, donde está el cerebro límbico, donde está la emoción, interactuar, alimentarse, reproducirse. El cerebro tiene una evolución de más de 200 millones de años. El cerebro cortical o neocorte, razón, lenguaje, aprendizaje, lógica, más de 100.000 años en la evolución, 15%. El cerebro límbico, un 85%. El cerebro reptiliano, instinto, sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, ritmo cardíaco, más de 500 millones de años.
De tal manera entonces que en nuestras decisiones el sistema límbico del cerebro es un sistema formado por varias estructuras cerebrales y constituye una de las partes más antiguas evolutivamente. Entre sus muchas funciones se lo relaciona con la vida afectiva y especialmente con los sentimientos primarios básicos como la ira, miedo y el placer. Ordóñez, 2013, página 31. De allí la importancia de las tecnologías digitales y en este caso la narrativa digital en la estimulación de las estructuras cognitivas. Tomando en cuenta además la explicación de los diferentes canales de recepción en la estructura cognitiva y su relación con las diferentes herramientas tecnológicas, las mismas que permiten una mejor internalización de los datos e información en el cerebro del ser humano, tenemos los LMS, CMS, objetos de aprendizaje wiki e portafolio Second Life. Contribuyen pues a mejorar o a canalizar mejor en los canales de tipo sensorial. El Instagram, Facebook, Twitter, Mindomo, Pinterest, Flickr y YouTube al canal visual, y el podcast, Spotify, MP3, Tunes, SoundCloud al canal auditivo. Esta es una muestra donde, según Hernán, en 2015 se define o explica mucho mejor los diferentes canales de percepción en las estructuras cognitivas para mejorar el aprendizaje, la enseñanza y objetivar un poco más el conocimiento. Finalizo con esta frase que de verdad me impacta mucho y es sobre todo dirigida a mis estudiantes, como lo es: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Muchas gracias. Habla Yolibel Millán, cursante del doctorado en educación. Hoy les estaré hablando sobre el Storytelling como una estrategia de aprendizaje para la consolidación del acto educativo en la sociedad de red. 3. El Storytelling es el arte del uso del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización, la psicología del movimiento, como son los ademanes, gesticulación y expresión, así como la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en particular para un público específico. 3. El Storytelling es el arte del uso del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización, la psicología del movimiento, como son los ademanes, gesticulación y expresión, así como la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en particular para un público específico. Es por ello que presenta un componente pedagógico donde se requiere de un logro de competencias digitales para crear un pensamiento crítico y hacedor. Por lo tanto, el estudiante construye sus conocimientos a partir de la elaboración de historias a través de los medios y recursos digitales. El Instituto Tecnológico de Monterrey, el factor metodológico que lo conforma, establece un universo que va a ser el contexto. Enfatiza un acontecimiento que es la crisis. Hay una narración de acciones, que es el cambio que se va a producir, y la finalización de la situación, a lo que llega en conclusión. Los beneficios del storytelling: facilitar el recuerdo, vincular las emociones, pluralidad de ideas, empleo de tecnologías digitales, creatividad y promoción de las competencias lingüísticas. Ahora bien, ¿cómo crear un relato digital en 8 pasos? Primero, comenzar con una idea. Segundo, investigar, explorar y aprender. Tercero, escribir la narración. Cuarto, dibujar y planificar el guión. Quinto, crear o seleccionar los recursos. Sexto, editar y montar. Séptimo, compartir. Octavo, reflexionar y comentar. Ahora bien, ¿cuál es el aporte de las narrativas digitales? En ella hay una interacción entre la navegación, co-creación de los usuarios dentro del paradigma web 2.0, 3.0 o web semántica, dando paso a la comunicación inicialmente unidireccional para luego ser multidireccional, todos a todos, y finalmente
da lugar al diálogo de estructura lineal a uno de estructura multisecuencial. ¿Cómo es el aprendizaje con los relatos digitales? Hay una construcción de un aprendizaje colaborativo o pensamiento colectivo y conectado, el cual va a favorecer la consecución de un pensamiento creativo y promoción de la inteligencia lateral o divergente en los estudiantes, por lo que ellos van a incorporar no solo los datos de información y conocimiento, sino la imaginación y creación relacionados con las funciones del hemisferio derecho del cerebro. Esto permite hacer transferencia y logros de aprendizaje significativos. En cuanto a las narrativas digitales, en el aprendizaje basado en experiencia está el modelo del cuadrante compuesto por Kolb de los procesos formativos, donde el nivel 1 es la experiencia concreta, que hay involucramiento del sujeto en las situaciones del aprendizaje. El nivel 2 hay una observación reflexiva, donde se incorpora la autocomprensión de los fenómenos de estudio desde la subjetividad del educando. El nivel 3, la conceptualización, un sistema de relaciones que operan a nivel de la abstracción y la teorización de las categorías de análisis. Para finalizar, en el nivel 4, donde hay una experiencia activa, que ya es la transferencia de esas teorías y conceptos al campo práctico. En conclusión, las narrativas digitales están asociadas al desarrollo de 3 tipos de lenguaje, que son el auditivo, visual y sensorial. Ellas cumplen funciones que se incorporan en las zonas del cerebro como lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal, que permite estimular y potenciar los procesos de internalización del conocimiento. Contribuye al logro de las intencionalidades educativas, tomando en cuenta los diversos estilos de aprendizaje, ya que al integrar lenguajes multimediales hipertextuales se puede facilitar a los estudiantes aprender desde los canales visuales, lo que provoca la estimulación de componentes como el kinestésico, espacial y sensorial. Gracias por su atención. Les dejo a continuación mi correo electrónico, teléfonos y redes sociales donde me pueden ubicar.